Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a otro BeHealth Live. Hoy continuamos en nuestro día virtual Cuida tu cerebro de la esclerosis múltiple. Y nos acompaña el neurólogo Alfredo Pérez Canaval. Saludos, doctor. Bienvenido. Gracias, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, todo bien. ¿Y usted? Muy bien, aquí listo para comenzar a darles información. Muy bien. Este día, ¿verdad? Como ya mencionamos, lo hemos dedicado a discutir diferentes aspectos de la esclerosis múltiple. Y por supuesto, ¿verdad? Que ese diagnóstico es algo fundamental para entonces determinar los tratamientos a seguir. ¿Cuándo son referidos estos pacientes donde usted? Los pacientes con esclerosis múltiple, muchos llegan a veces sin referido, llegan ellos mismos por ciertos síntomas que tienen, la mayoría de las veces pues síntomas motores, ¿no? Debilidades, algunos vienen con cambios sensoriales también. Algunos llegan referidos por otros médicos primarios, ya sea internistas, médicos de familia, y otros llegan a sala de emergencia, los vemos en el hospital como consulta y pues se empieza el diagnóstico ahí. Y ahí Muy entonces bien. comenzamos todo el proceso para hacer el diagnóstico adecuado. ¿Qué tipo de exámenes se le hacen? Paciente esclerosis múltiple, el examen, comenzamos con un historial, ¿no? Ver cuándo comenzaron los síntomas, cuáles son los síntomas del paciente, desde cuándo está teniendo algún síntoma similar a esto. Se hace un examen neurológico, de ver qué déficit tiene en el examen que estamos haciendo. Procedemos a hacer resonancia magnética, MRI, del neuroeje, ¿no? Cerebro, cordón espinal a nivel torácico y cervical, cuando sea necesario. Y luego se procede a hacer una punción lumbar para checar entonces las bandas oligoclonales y tener un diagnóstico mucho más certero en estos pacientes. Perfecto. ¿Y qué indicios usted puede ver en esos exámenes, esas tomografías, esos exámenes que se le realizan para saber o, ¿verdad?, dar la señal de que se trata de esclerosis? El MRI va a tener unos cambios en particular, ¿no? Unas lesiones hiperintensas en unas áreas particulares del cerebro y o del cordón espinal. Y en el examen de la punción lumbar vamos a ver una síntesis de unas inmunoglobulinas y unas bandas oligoclonales que nos confirman el diagnóstico. ¿Cuál es el próximo paso entonces? Ya el próximo paso, una vez tenemos ya la clínica del paciente, los cambios de resonancia magnética y los resultados de la punción lumbar, pues ya nos sentamos con el paciente a discutir tratamiento. Previo a esto, en el interín que se está haciendo todo esto, si el paciente llegó sintomático, vamos a empezarle medicamentos para mejorar ese ataque como tal, que vamos a usar esteroides en dosis alta, ya sea solo medrol o el ACTH en gel que se usa también. Ya entonces, una vez tratamos ese ataque inicial, ya hicimos un diagnóstico, pues nos sentamos con el paciente para discutir las posibilidades de medicamentos inmunomoduladores o inmunosupresores para evitar ataques nuevos, ataques subsiguientes de la condición, lo que se llaman relapsos. Hablaba con otra doctora y mencionaba que hay diferentes tipos, ¿verdad?, de esclerosis múltiple, que algunas hay como que cierta remisión y vuelven ¿verdad?, los Exacto. síntomas, Porque otra progresiva. se divide en lo que hablamos, relapsos y remisiones, que es un ataque, mejoraste del ataque, otro ataque, mejoraste. Ese es relapsos y remisiones, que es la más común. Tenemos entonces la que se llama una primaria progresiva, donde el paciente tiene un primer ataque y sigue deterioro, o sea, que no tiene una recuperación. Y tenemos la secundaria progresiva, donde el paciente comienza con relapsos y remisiones y luego empieza como que no recupera completo de los ataques. Y a base de eso, pues más o menos los medicamentos que están en el mercado para prevenir esos ataques, unos son mejores para relapsos y remisiones, otros son mejores para progresivas. ¿Y cómo ha mejorado, por ejemplo, las herramientas con las que ustedes cuentan para ya sea hacer esta evaluación y determinación y también para el tratamiento? Bueno, tal vez te puedo poner como por ejemplo, o sea, yo empecé como neurólogo en 1992, era cuando estaban en los fines de los 80, empezaron los MRI en Puerto Rico, y ahí pues esa fue la herramienta principal para hacer diagnósticos más certeros, más precisos en esclerosis múltiple. La resolución del MRI al principio no era tan buena como la resolución del MRI hoy en día, o sea, que hoy en día pues el MRI tiene una resolución mucho mejor y va a ser más específico en el diagnóstico. Adicional a esto, cuando yo comencé todavía no teníamos medicamentos específicos
inmunomoduladores, inmunosupresores para tratar los ataques nuevos en estos pacientes. Y ya en el 94 empiezan a surgir los medicamentos. O sea, que yo te diría que de los 90, del 90 hacia acá, ha sido un renacimiento en muchas cosas en la neurología y en los diagnósticos de esclerosis múltiple, y el manejo de esclerosis múltiple ha sido bárbaro. Excelente. ¿Y cómo ve los cambios en el cerebro de las personas, por ejemplo, con la condición que es progresiva? Ok, eso podemos ahí como que ir llevando al tema de la parte cognitiva, ¿no? También, ok, en el MRI, en la esclerosis, nosotros tenemos una reacción inmunológica que va a atacarnos la mielina. La mielina es una capa que está cubriendo los axones. Ok, siempre se hablaba que la esclerosis era algo demielinizante, pero sabemos que a veces el axón se daña también, ¿no? Y en un paciente que va progresando más, pues vamos a ver que donde se dañó la mielina y en algunos casos se daña el axón, son áreas que dejan cicatrices. Esas cicatrices le llamamos gliosis. Esa gliosis son como, va entonces disminuyendo el volumen cerebral. Y eso se define en atrofia cerebral. Y entonces eventualmente te lleva a unos cambios en particular. En un paciente a veces de una primaria, de una progresiva, pues vas a ver entonces esa actividad más alta y puede entonces haber una disminución en ese volumen cerebral. ¿Y eso qué conlleva? Más daño a Más, las funciones motoras y claro, más incapacidad y más déficit en el paciente desde el punto de vista físico, y ahí entramos al déficit en la parte cognitiva también. me imagino que, ¿verdad? Es un diagnóstico que debe ser fuerte tanto para el paciente como para el familiar, e incluso, ¿verdad? Ustedes como médicos, ¿verdad? Que están entrenados para eso, pero también saber que el paciente pudiera, ¿verdad? Ir decayendo en ciertas áreas, pues es un poquito retante también. Claro, definitivamente que sí, ¿sabes? Y bueno, es presentarle al paciente, o sea, lo otro importante con la esclerosis es que estamos dando diagnósticos a pacientes en edades jóvenes, edades productivas, pacientes que están muchas veces estudiantes universitarios, algunos, no te digo de escuela superior, porque sí los hay, pero yo no veo menores de 18 años, ¿no? Pero sí universitarios, personas jóvenes profesionales, pues en edad reproductiva, o sea, que es una cosa diagnóstico que conlleva muchos factores alrededor, o sea que estamos un cambio en su estructura familiar, social, laboral, etcétera. Y estuve leyendo que, por ejemplo, no, aunque no necesariamente, ¿verdad? Siempre sea genético, pero si una persona tiene un diagnóstico, un hermano o hermana tiene entre 10 y 20% de desarrollo, Eso, pero sí. estos son estudios que están haciendo si son incompletos, no están todavía, no hay un patrón específico hereditario. Hay muchos factores etiológicos, son ambientales, físicos, exposición a algunas cosas, desde el punto de vista étnico también. Son muchos los factores. No hay una cosa específica que digamos hay una evidencia de un patrón detallado en cuanto a eso. Y aquí en Puerto Rico, por ejemplo, al ser una enfermedad autoinmune como las demás, también afecta más a la mujer. Afecta más a la mujer. Puerto Rico se sale de estadística, porque si nos dejamos llevar por la cuestión de la etnia, ¿no? De la cuestión geográfica, estamos fuera del patrón donde más se ven las esclerosis, que son cercanos más a los polos, en áreas más frías. Y número uno, también se ven descendientes de personas del norte de Europa, y nosotros en Puerto Rico somos descendientes de gente de España y de Córcega, no tenemos nadie, muchos descendientes de daneses, suecos o noruegos, ¿no? O sea, pero sí, tenemos unos números muy altos y nada, la Fundación de Esclerosis tiene estos números, o sea, que son unos números que se llaman mucho la atención. ¿Algo más, doctor, que le gustaría añadir antes de despedirnos? Te di un preview hablándote de la parte de los cambios de mielinizantes, cambios axonales, disminución en volumen cerebral. Se va a entrar a ver como una atrofia cerebral y, resumiendo, podría haber entonces los cambios cognitivos asociados a esto. Se habla que más o menos un 50% de pacientes de esclerosis podrían afectarse cognitivamente según progresa la enfermedad, afectando la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Los cambios son básicamente en la memoria episódica, en la atención dividida. Por ejemplo, es difícil ser multitask, o sea, estás haciendo una cosa y vas a hacer la otra y podrías fallar. Podrías tener entonces en la velocidad de razonamiento, o sea, la velocidad en que contestas algo,
múltiple, etcétera. Esas cosas se podrían afectar. Al tener un paciente de esclerosis múltiple que viene con cambios cognitivos, hay una cosa muy importante, es que hay múltiples factores externos que podrían estar afectando. Número uno, el paciente esté deprimido. Número dos, que haya algún cambio metabólico, tal vez en tiroides, cambios en vitaminas, etcétera. Que tenga efectos de algunos medicamentos. Varios de los medicamentos que utilizamos específicamente para síntomas de la condición podrían tener como blanco el cerebro y darte entonces cambios cognitivos de lentitud de pensamiento, etcétera. Y lo otro, que el paciente tenga un problema, un patrón de sueño alterado. Pacientes con muchos dolores, espasticidad, duermen menos. Al no dormir bien también podría relacionarse eso. En el caso de los pacientes deprimidos, un paciente deprimido va a quejarse de que se le olvidan las cosas. Y realmente es la depresión lo que está causando. En cambio, el paciente que realmente se le está olvidando mucho, que tiene mucho problema cognitivo, no se da cuenta. Y ahí es la importancia de que necesitamos a un familiar, un amigo, un cuidador que se dé cuenta y nos traiga esa historia y nos diga qué cosas están pasando. Una cosa interesante también es que el patrón de incapacidad, utilizando la escala de estado de incapacidad extendido, no hay una conexión directa. El paciente puede estar encamado, pero cognitivamente estar bien. En cambio, el paciente puede estar ambulando y tener cambio cognitivo. O sea, que no van de la mano la incapacidad en la ambulación, de la mano de la capacidad, de la incapacidad cognitiva. Adicional, no está muy claro también los cambios cognitivos por tiempo de diagnóstico de la enfermedad, que el paciente lleve 10 años, 15 años, versus que va 2 o 3 años, porque no hay un patrón muy específico definido, ¿está bien? Se ha hablado, sí, la condición. Se ha hablado también de que puede haber unos cambios cognitivos subagudos asociados a un relapso. El paciente tiene un ataque nuevo y puede tener este cambio cognitivo y te da una de que podría estar habiendo un relapso. Eso es bien importante también tenerlo en consideración. ¿Cómo vamos a detectar estos cambios? Como te dije, pues la cuestión de la depresión, vamos a descartar todas estas otras cosas. Necesitamos un cuidador, un familiar, un amigo que nos corrobore que sí está habiendo unos cambios. En la oficina, pues los neurólogos podemos hacer una batería de exámenes sencillos, ¿no? En cuanto a preguntas para chequear la parte cognitiva. El examen mini mental que utilizamos en pacientes de demencia tipo Alzheimer nos puede ayudar un poco, pero no es un examen que nos dé toda la capacidad para decir que sí tiene el paciente estos cambios. En cambio, muchas veces tenemos que recurrir a los neuropsicólogos para que nos hagan un estudio más extendido, ¿no? Que ellos tienen una batería de exámenes, como por ejemplo el Symptom Digit Modulation Test, está el California Verbal Learning Test, el PASAT, el MOCA, que son otras baterías de pruebas que nos van a ayudar bastante a determinar qué cambios tiene este paciente. Ok, una de las cosas bien importantes en cuanto al tratamiento no farmacológico, pues es estrategias cognitivas, modificación de conducta, ejercicio, yoga, descontinuar algunos medicamentos que pudieran estar causando esto, envolvimiento en actividades sociales, vitamina D, etc. Por otro lado, los medicamentos como tal, pues tenemos que tener en cuenta algo importante. Si nosotros evitamos ataques nuevos, si evitamos que la enfermedad siga progresando, pues vamos a evitar estos cambios en el cerebro. Por lo tanto, los medicamentos primordiales, que son inmunomoduladores e inmunosupresores para evitar la condición, nos pueden ayudar a evitar ese progreso exagerado en cambios cognitivos. Por otro lado, el uso de inhibidores de acetilcolinesterasa, como es el Aricept, el Exelon o la galantamina, que se utilizan para Alzheimer, no tienen uso en este tipo de problemas cognitivos. El uso del Namenda, que es otro medicamento para Alzheimer, la memantina, tampoco tiene uso en estos pacientes. E incluso lo que se ha visto es que podrían tener más efectos secundarios que efectos favorables. O sea que una de las cosas más importantes en la parte cognitiva, de hecho someramente lo que te dije, ¿no? Porque esto es un tema bien extenso, pero es un resumen bastante adecuado. Una de las cosas en conclusión es que diagnosticar a tiempo, tratar a tiempo, esto es una de las cosas, de las complicaciones que podemos evitar. Y es interesante porque los medicamentos inmunomoduladores en sus presentaciones siempre hablaban, pues, te evita en tanto por ciento un relapso, evita
lesiones nuevas en T1, T2. Este evita áreas de black hole. Pero ahora están añadiendo, ha evitado cambios cognitivos, o sea, porque están utilizando eso como otro parámetro de cómo funciona el medicamento, lo cual es buenísimo, porque entonces lo que te dice es, vamos a tratar a tiempo, vamos a evitar este otro síntoma. Excelente, doctor. Y para, ¿verdad? Para redondear y hacer este último llamado a las personas, ¿cuándo uno debe sospechar que pudiera estar sufriendo esta enfermedad y buscar ayuda, pues, ya sea de su médico primario e insistirle en un referido al neurólogo? Ok, vamos a tal vez, lo que puedo decirte es darte algunos de los síntomas principales que ocurren. O sea, visión doble, un paciente joven que no es diabético, que no tiene otras condiciones y de repente empieza a ver doble, eh, el ojo no sale para un lado, pues vamos, eso es como una bandera roja de piensa esto. Paciente que de repente empieza con un dolor severo en la parte de atrás del ojo y empieza a notar disminución en la agudeza visual de ese ojo, disminución en la percepción de los colores. Podemos pensar entonces que hay una neuritis óptica, que es una inflamación en el nervio óptico, y eso es otra presentación. Un paciente que de repente tiene una debilidad en las dos piernas con los reflejos aumentados, que sugiere que hay algún problema a nivel de cordón espinal, pues vamos a pensar que también puede ser una placa de Milligant ahí. Paciente joven sin factores de riesgo, de repente tiene debilidad en todo el lado derecho del cuerpo. No, en el lado izquierdo. ¿Cuáles otras te digo? Unos vértigos severos, pero que están asociados también con disminución en algunos movimientos de los ojos o movimientos del paladar blando, también sospecharías una lesión. Son múltiples. Por ejemplo, las parálisis faciales recurrentes, tú debes llegar, dices, vamos a descartar que no sea esto, no es que lo sean, pero también es una presentación que podría ser. Pues interesante, ¿verdad? Que son síntomas que no se ven, porque como hemos discutido en otros días virtuales y otras entrevistas, hay síntomas que tienden, ¿verdad?, a hacer a coincidir entre una condición o enfermedad y otra, pero estos que usted menciona son bien particulares. Claro, porque los síntomas van a ser de acuerdo a donde esté la lesión. Son lesiones al sistema nervioso central y el sistema nervioso central consta cerebro, nervios craneales, cerebelo, tallo cerebral y todo el cordón espinal. O sea, cualquier lesión en todas esas partes, que es bastante grande, pues puede ser la manifestación inicial de la esclerosis. Pues doctor, le agradecemos muchísimo, ¿verdad?, su disponibilidad para estar con nosotros en este día virtual. Y a nuestras amigas y amigos que nos han acompañado, le invitamos, ¿verdad?, a que compartan estas entrevistas porque otras personas también pudieran beneficiarse. Nuevamente, gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre a la orden.